cosas que os sirvan, que os sean útiles. Le hemos llamado el maestro del corazón. ¿Por qué? Porque no solo los descubrimientos que han aparecido en la neurocardiología nos explican que el corazón tiene atributos que no conocíamos hasta hace relativamente poco, atributos recientes, pues, sino que además, gracias a estos atributos que se han ido confirmando, que se han ido procesando a lo largo de estos años, desde más o menos los años 70 se empezó a descubrir, pero que realmente se haya profundizado en ello es a partir de los años 90, 96, 98, es que gracias a estas características que veremos tan peculiares de nuestro corazón, podemos también cambiar nuestra sociedad. Y esto es lo que me gustaría transmitiros después de explicaros un poco pues, las bases científicas en las que se han llegado o se han basado estas conclusiones. Y me gustaría cerrarlo con una pequeña meditación que nos enseña a activar a este maestro del corazón. ¿Cuáles son los datos? Un poco así rápidamente de los datos científicos. Pues la neurocardiología, como veis en el PowerPoint, nos ha explicado que el corazón no solo es un órgano sensorial y sofisticado, sino además tiene la cualidad y la capacidad que no tiene ningún otro órgano independiente del cerebro, que es el de procesar información. En los años 70 se descubrió que el corazón contenía un sistema nervioso independiente con más de 40.000 neuronas. O sea, cuando hablamos de neuronas siempre pensamos en el cerebro, pero nunca, o normalmente a nivel de calle, a nivel de conversación de calle, no decimos, se me han muerto unas cuantas neuronas del corazón, sino que siempre pensamos cuando hablamos de neuronas del cerebro, pero no, resulta que el corazón tiene un sistema nervioso configurado con más de 40.000 neuronas, con una tupida red de neurotransmisores, que también nos lo vamos a encontrar en nuestro cerebro, con proteínas y células de apoyo. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón es un mini cerebro. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Bueno, de momento, algo hemos descubierto. Es un mini cerebro. ¿Qué tipo de funciones tiene el corazón a partir de descubrir estas conexiones distintas? Pues a nivel neurológico, resulta que los impulsos que va a enviar a través del nervio vago y a través de los que se envían por la columna vertebral, ¿qué ocurre? Que esta información nos va a llegar al corteza cerebral pasando por el cerebro límbico. ¿Qué hace? Que el corazón se comunique directamente con el cerebro. Por lo tanto, el cerebro puede recibir información del corazón. Hasta aquí dirías, bueno, también la recibe del hígado. No, es que la diferencia está en que el corazón puede cambiar la información en el cerebro, cosa que no ocurre con los demás órganos. Los demás órganos envían al cerebro la información de que hay más temperatura, menos, y se regula el organismo, que hay más bilis o menos bilis y se regula más o menos el organismo, pero el corazón puede enviar a través de una red bioquímica de hormonas y de neurotransmisores, que es el segundo punto de nuestra bioquímica, puede enviar una hormona o liberar una sustancia que se llama oxitocina o oxitocina, que es la hormona del amor, que va a bloquear directamente la amígdala. La amígdala es la encargada del instinto de supervivencia. Gracias a ella reaccionamos luchando o huyendo, anticipamos peligros o sabemos cómo responder ante ellos. Incluso podemos generar un sansonismo, saltar una tapia porque vemos que un toro nos persigue y vamos a saltar una tapia a lo mejor de 3 metros. Después vendrán los bomberos a rescatarnos porque como no vamos a tener el aliciente de la amígdala, no vamos a poder volver a saltar en dirección inversa. Esto en principio se consideraba que era incambiable. Las personas que, y en ese es el campo que yo me he movido durante muchos años, que sufren de estrés postraumático, de miedo, de ataques de ansiedad con pánico, normalmente sabemos que es que su amígdala reacciona frente a estímulos normales de una manera exagerada. Pero ¿cómo frenarla? Con serotoninas, con benzodiazepinas,
intentando enseñarles a controlar la respiración, parando los procesos de reacción de pánico y de estrés. Resulta que si enseñamos a vivir a estas personas conectadas con el órgano del corazón, van a producir esa hormona que bloquea la amígdala y por lo tanto van a poder responder frente al miedo desde la paz, desde la tranquilidad. Por ahí ya vemos un poco de una ventaja. A nivel de biofísica, pues bueno, el corazón envía lo que se denomina mensajes al cuerpo que van a equilibrarlo a través del ritmo cardíaco. Cuando hay mucho estrés, se acelera el corazón, eso hace que se acelere la respiración, eso hace que bombeemos más sangre, más oxígeno, que nuestros músculos respondan y que podamos sobrevivir o reaccionar bien ante un peligro. Cuando hay estrés ocurre exactamente lo mismo, aumenta el cortisol, ocurren las mismas reacciones adrenalínicas, pero la diferencia está en que no lo descargamos porque no ha ocurrido la situación de luchar o huir, sino que simplemente lo vamos manteniendo y esto nos va a producir trastornos de tensión arterial, nos va a producir diabetes, nos va a producir un determinado tipo de enfermedades. Cuando nosotros aprendemos a conectar con el corazón, vamos a poder cambiar, a variar esa frecuencia cardíaca. Y con esa frecuencia cardíaca vamos a poder poner freno o acelerar los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Vamos a provocar que todo entre en resonancia. Resonancia de peligro, lucha o huida, o resonancia de paz, de calma, de tranquilidad. Habremos bajado la situación ambiental de tensión. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que el corazón tiene también una parte energética, que es ese campo electromagnético, que es unas 5.000 veces más intenso que el campo electromagnético del cerebro. A ver, que hay un campo electromagnético lo sabemos porque podemos hacer electroencefalogramas desde hace muchos años, podemos hacer electrocardiogramas y lo que estamos midiendo son las frecuencias que transmite el corazón o que transmite el cerebro. Se ha podido descubrir, investigando con esta parte nueva del corazón, que va a ser unas 5.000 veces su campo electromagnético más intenso que el del cerebro. Produce de 40 a 60 veces más bioelectricidad que el cerebro. Por lo tanto, la interacción electromagnética del corazón traspasa todas las células del cuerpo y además les puede dar una coherencia positiva o negativa. Pero esa coherencia positiva o negativa va a traspasar los límites de este cuerpo físico y se va a proyectar entre 2 o 4 metros. Por ejemplo, esto en las conferencias, evidentemente no en las online, en las conferencias donde el público está, es muy mágico. A lo mejor entras, empiezas a hablar y ves a las personas de la sala que se mueven incómodas, que empiezan a rascarse, que el entorno está así como de mal rollo porque a lo mejor el conferenciante anterior ha tocado un tema que ha molestado, que no ha gustado, que ha provocado. Y entonces, tú ves todo el auditorio removido o dormido porque les ha aburrido. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues entro y los buenos oradores lo hacen de forma automática, de forma inconsciente, entran en contacto con el centro del corazón y proyectan entre esos 2 o 4 metros esa energía de tranquilidad, de paz, de buen rollito, esa energía positiva. Y el conjunto de la sala, de pronto ves que empieza a tranquilizarse, que empieza a prestar atención, que empieza a estar más activo, más despierto. Todos los que han rodeado al conferenciante, todos los que están en aquella sala, han recibido la información energética que ha proyectado el corazón. Y esto no tiene que ver con energías que proyectamos, que canalizamos. No, está en nuestro propio corazón, es nuestro cuerpo físico el que lo está produciendo. Por lo tanto, es algo que no tenemos que tener ningún don especial, ni saber hacer ninguna técnica especial, sino que de forma innata, de forma intuitiva, de forma automática, proyectamos y desarmonizamos a todo el mundo, o proyectamos y armonizamos nuestro entorno. De ahí que haya esa especie de resonancia
que en un momento dado todo el mundo vibramos bien y se nos ha cambiado la energía, la vibración, la idea, la forma de estar en el lugar, o todos empezamos a vibrar de mal rollo, aquello se emborulla y empezamos a estar todos empuntados unos con otros. Esto lo ha hecho nuestra resonancia, la frecuencia que ha ido desprendiendo nuestro corazón en función de las vivencias y de los estímulos que han ido llegando de nuestro entorno. Pero hay más cosas. Aquí tengo un diagrama para que veáis un poco cómo va a funcionar este circuito del corazón. Tenemos el córtex cerebral, que va a ser una de las partes que están implicadas, que es la que piensa, la que elabora estrategias, la que planifica, la que reflexiona. La amígdala cerebral, que es la que va a reaccionar ante lo desconocido o ante las emociones negativas ya almacenadas, y reaccionamos instintiva y automáticamente frente a esto. Cuando, tengo personas que me vienen a la consulta y me dicen, es que tengo claustrofobia, me da miedo los ascensores. Ah, sí, sí. ¿Y desde cuándo? Yo creo que es desde pequeña, pero no sé, cada vez es peor y cada vez me va imposibilitando más. Vale, entonces yo le pregunto, ¿y hay alguien en tu entorno que además tenga este problema, que le ocurra esto? Y miren, ¡ay, sí, es curioso! Mi madre. Ah, qué curioso, ¿no? A ver, cuando teníamos 2 añitos, funcionamos por esponja. Nuestra mamá nos lleva de la mano y entra en ascensor. Esa mamá, ese ascensor, por eso tiene fobia, a él le da miedo. Cuando yo tengo miedo, ¿qué hago con el niño que llevo de la mano? Lo tiro para mí, lo aprieto, pero además mi mano está sudando, tengo miedo. Y además mi corazón está latiendo acelerado. Por lo tanto, el niño de pronto percibe, siente, nota que algo malo está pasando, que algo no funciona bien. El niño no sabe el qué es y va a experimentar, intenta saltar y la mamá le dice, ¡no saltes, no saltes, no saltes! Porque tiene miedo. El niño lo asocia. A la cuarta, a la quinta vez que eso mismo ha pasado, cuando entra en esa caja que hace bajar los pisos a donde nosotros queremos llegar, luego que suba el ascensor y lo que baja los pisos, como decía un niño en la consulta, tiene miedo. Ha asociado aquello con algo que produce miedo. Pero yo a los 20 años no me acuerdo de esa experiencia, no me acuerdo de esa vivencia. Eso ha quedado archivado en la amígdala. Y de pronto un día, ya no me gustaban mucho los ascensores, pero entra un ascensor cerrado, sin vidrios, y de pronto queda así como medio sostenido, hace una cosa rara, y se activa mi amígdala automáticamente y reacciona exactamente igual que reaccionaba mi madre, con un ataque de pánico. A partir de ahí, yo empezaré a tener fobia cada vez más fuerte y cada vez rehuiré más subir en ascensores. Y entonces busco ayuda o dejo de subir en ascensor. A la larga tendré fobia a todos los espacios pequeños porque el miedo se contagia y se va esparciendo a todo lo parecido y lo similar. Los lóbulos frontales también van a estar implicados porque el lóbulo frontal derecho, que es el que regula la parte izquierda de nuestro cuerpo, tiene el crítico interno, y el lóbulo frontal izquierdo, que es el que regula la parte derecha de nuestro cuerpo, es el que tiene la parte amorosa, la parte consejera, la parte positiva, la que conecta directamente con la hormona de nuestro corazón. Y es por lo tanto la que parará la amígdala y la que nos hará sentir que podemos hacer las cosas, que todo está bien, que no pasa absolutamente nada. Pero todo esto habrá ido siendo procesado por el nervio vago, por los nervios aferentes del simpático, y evidentemente esta información estará moviéndola, manejándola constantemente el corazón. Por lo tanto, el corazón está recibiendo toda esta información del cerebro, pero también está proyectando al mismo tiempo información desde el corazón hacia el cerebro y se están retroalimentando permanentemente. Bueno, ¿para qué serviría esto? Bueno, pues está muy fácil. Nuestro organismo está preparado para favorecer siempre la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que estamos siempre preparados para reaccionar
de una forma fisiológica y automática sin que tengamos que darle la orden al cuerpo de ¡ah! Peligro, reacciona. No, de pronto oímos un ruido detrás y somos conscientes de que todo nuestro cuerpo se crispa, todo nuestro cuerpo salta y nos movemos de pronto hacia un lado, pasado una moto que a lo mejor nos hubiera atropellado. Oímos un ruido, a lo mejor alguien que ha descorchado una botella de cava y de pronto nos hemos tirado al suelo. Si vivíamos en una zona donde han habido disparos, donde la gente se han baleado los unos a los otros, donde han habido situaciones de contingencias con armas de fuego, el oír ese descorche en una situación no controlada puede hacer que nos tiremos al suelo. Nuestra amígdala sabe, ¿no? Ha reaccionado automáticamente a un ruido de peligro. Por lo tanto, vamos a ver que esta red de supervivencia ha ido pasando por unos procesos de evolución. Y tenemos un cerebro que desde hace unos 150 millones de años ha estado adaptándose para que lleguemos a hoy en día y sigue adaptándose para que lleguemos hasta que el planeta Tierra nos soporte. Si seguimos así, no sé si al final el planeta Tierra nos va a mandar al carajo porque va a estar harto de nosotros porque dejamos basura en el espacio, caen unas 50 toneladas de basura cada año del espacio a la Tierra que hemos dejado nosotros en el espacio, porque el espacio no tiene basura, la hemos dejado nosotros. No sé cuántas toneladas de basura están en los fondos marinos, no sé cuántas toneladas de basura creamos permanentemente, con lo cual no sé hasta qué punto la Tierra nos va a soportar. Pero mientras la Tierra nos soporte, nosotros vamos evolucionando. No solo tecnológicamente, porque hemos confundido evolución tecnológica con evolución del ser humano, pero vamos evolucionando biológicamente. Entonces, hace 150 millones de años, más o menos, se planteó el cerebro reptiliano. Este es el cerebro primero, es el que sería el trocito del occipital, que lleva conectada la médula espinal, y este es el que tiene las acciones de supervivencia, respirar, comer, el instinto sexual, la curiosidad, la imitación, el juego, la protección de los óvulos, la protección de los niños, las relaciones sociales, para poder ir aprendiendo. Aprendemos por imitación y aprendemos por espejo. El tercer cerebro que se genera es el cerebro límbico y se le considera la segunda evolución y se tiene aproximadamente unos 130 millones de años. Y este sí se encarga única y exclusivamente de la conservación de la especie y del propio individuo. Y va a regular las emociones, aparecen las emociones entonces, aparece la lucha y la huida, la evitación del dolor, así como también el hedonismo, la búsqueda del placer. Y hace aproximadamente unos entre 3 y 5 millones de años, no está todavía muy datado del todo, aparece la corteza cerebral, que será el tercer cerebro del cerebro tríuno que tenemos los seres humanos. Este es el que va a generar los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y los lóbulos frontales, que los nuestros están más gruesos, más evolucionados, gracias a que incorporamos semillas en nuestra alimentación, y estas semillas de lino, estas semillas y estos brotes hicieron que se hiciera un poco más grueso que el de los simios mayores y nosotros tengamos capacidad de planificación y capacidad de pensarnos a nosotros mismos. Somos el único animal que es capaz de pensarse a sí mismo, de saber que existe, que tiene un principio, que tiene un final y que está diferenciado de los otros. Esto nos ha hecho creer que éramos superiores incluso a los planetas, a los sistemas solares, nos ha dado un ego importante que nos ha llevado a vivir a través de las 3 P's. ¿Qué es eso de las 3 P's? Es el pánico, el placer y el poder. Esto es totalmente biológico, es totalmente racional, es totalmente instinto de supervivencia. Pero esto es lo que hace que hayamos construido la sociedad en la que hoy vivimos y que tengamos las relaciones con nosotros mismos y con los demás
de la forma que las estamos modelando. ¿Qué ocurre con estas tres P's, el pánico, el placer y el poder? Pues que nos producen miedo y al mismo tiempo separación. Miedo a perder, miedo a no sobrevivir, miedo a no tener poder, miedo a sucumbir. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una parte física, nuestro cerebro, que está implicado en este miedo, en estas tres P's, en estas dinámicas de supervivencia. ¿Cuáles están? La amígdala, que forma parte de nuestro sistema límbico, y el córtex. Y estos están programados. Son instinto puro y duro de supervivencia. Y en ello está también el instinto de superación de la especie. O sea que también en el fondo, en esta parte más física, más anatómica, más visceral, está también, afortunadamente, el instinto de superación de la especie. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esa necesidad y toda esta escritura que hemos hecho a lo largo de los siglos con relación a la filosofía, a veces las religiones, que están a veces más asociadas al poder que realmente a otras cosas, pero todo lo que lleva a que estemos planteando, incluso esta conferencia, ¿no?, de que hay un cambio, una progresión, un poder entender la tierra, la vida, desde otro lugar, poder mejorar como seres humanos, está programado en esta zona. Tenemos ese instinto de superación de la especie, tenemos ese instinto del hombre sabio que lo comparte con el grupo, que lo comparte con el círculo y que eso ayudará a que las generaciones anteriores prosperen. Tenemos la percepción de la realidad. La percepción de la realidad es siempre filtrada a través de nuestras creencias, por lo tanto es totalmente subconsciente, es totalmente irracional. Cuando alguien me dice, no, es que nosotros funcionamos desde la racionalidad, el control, yo le digo, no, perdona, funcionamos el 90% de las cosas de forma instintiva y el otro 10% nos pasamos el tiempo justificando porque hemos hecho aquello irracional para convertirlo en racional. Y esto lo está explicando la neurociencia y lo está explicando permanentemente las técnicas cognitivas. O sea, filtramos lo que vemos y solo vemos lo que queremos ver y lo vemos como lo queremos ver. Son filtros permanentes nuestros sentidos y funcionan a través de nuestros sesgos de confirmación. Solo veo lo que yo creo y yo quiero ver. Lo otro no me gusta. Es lo mismo que los que estáis escuchando esta conferencia, aquello que yo diga que no encaje con lo que pensáis, lo apartaréis o os enfadaréis y lo discutiréis. Y no lo aceptaréis. Y lo cuestionaréis. ¿Por qué? Porque hay un sesgo de confirmación. Todo aquello que coincida con lo que pensáis, lo aceptaréis y me felicitaréis. Todo aquello que no encaje con vuestro sesgo de confirmación, lo cuestionaréis, os molestará, o si os caigo muy bien y lo que yo digo siempre normalmente os parece bien, lo descartaréis. Y es como si no lo hubiera dicho. Aquí está, en esta parte de este miedo y separación. Si yo no funcionara así, sería diferente a mi clan. Y si fuera diferente a mi clan, quedaría excluido. Y el quedar excluido me produce terror, me produce pánico, porque significa la muerte. Por lo tanto, necesito mecanismos que me igualen a los demás. ¿Qué ocurre con estas tres P's? ¿Qué dinámicas mentales ocurren? Pues que hay una separación de la mente y del corazón. Tengo miedo, tengo estrés, por lo tanto estoy generando permanentemente cortisol, estoy bloqueando la tranquilidad y la paz y estoy siempre generando sensaciones y sentimientos separadores de la oxitocina, que es la hormona del amor, del bienestar, de la paz, de la armonía interna. Por lo tanto, ¿dónde me muevo? En emociones negativas. Aunque no hayan emociones buenas ni malas, pero sí que vamos a movernos en la ira, en el odio, en la crueldad, en la ansiedad, en el resentimiento, en la envidia, en la impotencia, en la desconfianza, en la frustración, que genera más rabia, que genera más ira, que genera más necesidad de venganza, en la culpabilidad. Cuando no me atrevo a castigar al otro, me culpo yo y así me puedo castigar. Yo a veces hago bromas en la consulta, ¿no? Y siempre digo que la sociedad está dividida en dos grupos, en los sumisos y en los que controlan a los sumisos. Porque estamos ahí, estamos en el pánico, en el placer, en el poder. Cuando funcionamos desde el corazón salimos de esto. Evidentemente,
¿Qué nos provoca esta dinámica mental? La sensación de que estamos solos, la sensación de que somos individuales, que no podemos contar con nadie, que no estamos unidos a nada. Por lo tanto, ¿cómo lo compensamos? Con el hedonismo. La búsqueda del placer inmediato, la compra por la compra, el poseer por el poseer, el tener por tener, el convertir a las personas no en sujetos, sino en objetos. En la seducción, en la falsedad, en el que todo vale con tal de que yo consiga lo que quiero. Aquí os va sonando este tipo de sociedad, ¿verdad? Evidentemente nos llevará aquí a un poder egoísta. Ande yo caliente, ríase la gente, que yo esté bien y el otro le den. ¿Vale? Esta es la realidad que nos genera un poder egoísta. Nos da dominación, manipulación, sumisos, controladores, dominadores, frialdad mental, desprecio por el otro. Es lo que estamos viendo en la política actual. O sea, están tan en su pedestal que es igual si salen 2 millones de personas a manifestarse. Es igual si hay una marea verde pidiendo que cambie la ley de Palma de Mallorca. ¿Qué me importa? Si lo único que importa es lo que yo pienso, si tú no eres más que mierda. Esta es la consideración. Esto es el poder egoísta. Es lo que estamos viviendo. Fanatismo, rigidez, intolerancia, arrogancia, juzgar permanentemente al otro, e incluso a uno mismo. Estoy demasiado gordo, estoy demasiado viejo, tengo canas, tengo que hacerme cirugía estética, o sea, no estoy a la altura, no era lo suficiente, he hecho el ridículo. O sea, ¿eso a qué nos lleva? A miedo, a miedo, a miedo, y a tener que controlarlo todo. Y controlarlo todo quiere decir controlarme a mí, someterme a mí mismo, a los dictámenes de lo que los demás quieren, de lo que los demás esperan, de los que los demás dicen. Un ejemplo que estamos viendo ahora es que se ha puesto de moda un top model que es un hombre ambiguo. Le han hecho fotos desnudo como si fuera una mujer. Y están idealizando ese cuerpo anoréxico con unos pechos raros, sin formas, como el ideal de la mujer perfecta. Es la modelo perfecta deseada por los mejores modistos. Y además juegan con el rol de, mira, la mujer perfecta es un hombre. O sea, y yo pienso, ¿y eso es una mujer? No. Eso es un hombre disfrazado y que nos están diciendo que las mujeres, para ser atractivas, para tener charmant, para ser fashion, tenemos que ser como ese hombre. Es ya el colmo del poder egoísta, es el colmo de la manipulación por la manipulación, es el colmo de destruir lo que somos como seres humanos. Pero en cambio nos reímos, nos hace gracia, no pensamos, porque queremos ser aceptados por el entorno. Por lo tanto, si de pronto no sé qué sabios dicen que ese es el modelo, yo tengo que destruirme para parecerme a aquello, porque si no, no seré aceptado. Porque se activa el pánico, se activa el miedo a la pérdida del poder y se pierde la capacidad de conectar con uno mismo, de conectar con el corazón. Entonces, ¿qué necesito? Conseguir las cosas, porque necesito placer para compensar ese vacío. Fijaros, ¿no? Cómo hemos ido generando a través de estar solo conectado al instinto de supervivencia y a la amígdala, nuestra sociedad. La capacidad resolutiva, evidentemente, desde el pánico y desde el placer es poco eficaz, está basada en el miedo, es destructora. Los problemas los vemos como irresolubles o como me dicen a veces en la consulta, es que doy mucho, yo lo doy todo, es que lo he puesto todo, no hay nadie más generoso que yo y fíjate, no me están devolviendo nada. No, perdona, no has sido generoso. Cuando tú das esperando que te devuelvan, eso no es generosidad, esto es plantar. Yo he plantado unas semillas y espero recoger la cosecha. Y si la cosecha no es como yo me pensaba, me enfado. Eso no es generosidad. Eso es doy por poder egoísta, porque espero que después tú me devuelvas. No he funcionado desde el corazón, he funcionado desde la amígdala, desde el miedo, desde cortes de hecho. ¿Por qué? Porque estoy en el egoísmo y por lo tanto no tengo capacidades resolutivas, solo sé
huir o luchar. Y dentro de eso vemos que hay la evasión, la agresión, la sumisión o jugar con la amenaza. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Pues evidentemente lo hemos ido viendo un poco en la conferencia, ¿no? Físicamente, un cansancio horrible, estrés permanente con sus 68 enfermedades psicológicas, sus 72 enfermedades físicas y que pueden ir desde el desencajamiento de las quijadas a tensión arterial alta, a azúcar, a desencadenar enfermedades autoinmunes, propio cáncer, cansancio. La vida es una lucha permanente. A nivel interior, emociones totalmente exacerbadas o negadas. Estoy bloqueado, no me permito sentir. Por lo tanto, ¿qué es cómo me siento? Solo, vacío, impotente. ¿Qué ocurre con las relaciones interpersonales? Son siempre de sufrimiento emocional, en la que siempre va a haber una lucha de poder permanente y constante. ¿Hay amor auténtico? No, hay lucha de poder. Sometimiento, sometido. Prosperidad del dinero, evidentemente volveremos a estar en que es una lucha o en que tengo que ser más listo que los demás robándoles. Y no voy a tener miramientos. Los otros son idiotas, por eso yo les robo. Con lo cual, ¿qué genero? Desigualdad, ricos muy ricos, pobres muy pobres. ¿Qué genero? Obsesión por tener. ¿Qué genero? Dificultades para conseguir y para poder disfrutar viviendo como se supone que nos dicen que vive de verdad alguien que es exitoso, teniendo que pagar muchas deudas. Las sensaciones generales, somos manipulables, nos descentramos con muchísima facilidad, siempre estamos quejándonos, insatisfechos, hay mucha confusión mental e interna, no sé lo que soy, vivo en una lucha permanente. Pensad cuántas veces oís a las personas de vuestro alrededor diciendo que la vida es una lucha, que esto es luchar, y que la vida es un valle de lágrimas y una lucha permanente, constante. Y pensad cuántas veces lo decís vosotros. Las consecuencias sociales no hace falta ni siquiera leerlas, la realidad que tenemos, simple y llanamente. Ahora que ha ocurrido lo de Filipinas, bueno, pues ya se está sufriendo por la trata de niños que va a haber, por los abusos y las violaciones sexuales que se dan como normales. O como decía un juez en India, que si no puedes evitar que te violen, al menos disfruta. Y se ha quedado tan ancho. ¿Y le ha parecido? Normal. ¿Por qué? Porque las diferencias se estipulan, se mantienen, se van pasando de generaciones en generaciones cuando vivimos desde el pánico, desde el placer, por el miedo y desde el poder. Vamos a ver qué pasaría si en cambio entráramos en conexión con nuestro corazón. Allí hablaríamos de la coherencia cardíaca y hablamos de unidad a amor. Estará unido mi mente con mi corazón, estará unido los circuitos físicos que me permiten poder entrar en una dinámica mental en la que me sienta unido a todo, en la que me sienta compañero de todo, en la que me sienta seguro. Esa sensación que alguna vez todos hemos experimentado, a lo mejor en un lugar de la naturaleza, que nos ha hecho sentir de pronto que éramos pequeñitos y que estábamos totalmente integrados con la naturaleza, que éramos una parte de esta naturaleza y que no estábamos solos, porque estaban los árboles, estaban las plantas, estaba el cielo, estaban los árboles, estaba todo. Y de pronto había alguien con nosotros, acompañándonos, un amigo, un compañero de viaje, una pareja, un hijo. Y le hemos necesitado coger de la mano y hemos sentido que la otra persona estaba sintiendo esa misma sensación de integración. Eso, cuando nos ocurre, es que estamos siendo capaces de estar integrados con la coherencia cardíaca. Por lo tanto, aparecerá la sensación espontánea de unidad y de seguridad. Dejamos de sentirnos solos. Algunas personas que tienen una fuerte fe, a ver, puede ser fe en Dios, fe en el universo, fe
en la suerte, fe en Hare Krishna, en lo que sea. Muchas veces cuando se sienten tristes, cuando se sienten solos, suelen cerrar los ojos, inspirar internamente, buscando su centro de paz, y a partir de ahí logran conectar con ese sentimiento de equilibrio, con ese sentimiento de unidad, y confían en que lo dejan en manos de lo que sea, y que por lo tanto van a estar protegidos, acompañados, ayudados. Esas personas cuando están haciendo eso, están entrando durante unos instantes, durante unos minutos o durante unas horas en la conexión del corazón y están funcionando del corazón hacia la amígdala y están dándose esa oportunidad de sentirse fluir en equilibrio, de que todo está bien, de que todo funciona bien, de que no ocurre nada. ¿Qué nos ocurre con esa dinámica mental? Que hay ternura, que hay generosidad, disfrutas dando y no esperas recibir, sino simplemente el acto de que te dejen hacer ya te llena, ya te hace sentir bien. Entras en la gratitud, estás agradecido por lo que tienes, por lo que vives, por el aire, por el viento. Te vuelves más respetuoso, evidentemente, con el medio ambiente, con tu propio cuerpo, con las demás personas. ¿Qué aparecerá? Evidentemente la buena voluntad, flexibilidad mental, resiliencia, adaptabilidad, la humildad, respeto. Y ahí no puedes consentir las desigualdades económicas ni las desigualdades de oportunidades. ¿Qué ocurre? Que promueves los terceros sectores, los bancos de alimentos, el repartir los bienes, el reclamar leyes más justas, el unirte en esa marea verde, estás entrando en coherencia, estás entrando en resonancia en esa petición de respetar las necesidades y los deseos de la cultura, de las sociedades venideras, el no destrozar las posibilidades de nuestros hijos, de nuestros nietos, de esas generaciones que a lo mejor no llegaremos a conocer ninguno de nosotros, porque a lo mejor ya somos muy mayores, pero estamos también en esa marea verde. Ahí estamos funcionando desde la coherencia cardíaca, estamos funcionando desde la unidad, desde el amor. Entonces no somos violentos en nuestra expresión, no somos violentos. La policía no es necesaria, no ha de aparecer. ¿Por qué no rompemos cosas? ¿Por qué no rompemos nada? Intentamos negociar. Y lo que nos desconsuela es que el otro esté cerrado en banda y sea una piedra que no quiera entrar en resonancia con esa marea humana. Eso es funcionar desde esa coherencia cardíaca. ¿Qué más ventajas hay? Pues que evidentemente funcionamos a través de nuestro cerebro, nuestros hemisferios están equilibrados, funcionan al unísono, nuestros lóbulos frontales también, por lo tanto aparecen las inteligencias múltiples. Tenemos soluciones más creativas, acciones más justas, más originales, más libres, más emprendedores. ¿Qué consecuencias personales? Es que estamos en la serenidad. De pronto alguien te dice, ¿cómo estás? Ah, mira, hoy estresado porque he tenido un día que he tenido que hacer muchas cosas. ¿Pero cómo te sientes? No, yo me siento feliz, estoy sereno, me siento a gusto. Esta es la consecuencia interior. Serenidad, paz. ¿Os imagináis lo que es? Poder decir, no, estoy estresado porque hoy he tenido que hacer muchas gestiones, pero llego a casa, me siento a cenar con mi familia y cuando me escucho, cuando conecto conmigo, me doy cuenta que soy feliz, que estoy en armonía, que me gusta lo que soy, lo que tengo y lo que estoy viviendo. ¿Que he tenido que hacer cosas? Sí, que me han acelerado. Es lógico. Que a lo mejor me he enfadado con alguien en un momento determinado porque me ha cortado, me ha pitado, me ha insultado y en aquel momento me he enfadado. Pero una vez me pregunto ¿por qué me he enfadado? Me doy cuenta que es absurdo. Porque esa persona estuviera en las tres P's, en el pánico, en el poder, no pasa nada, yo no estoy ahí, estoy en paz. Y por lo tanto puedo deshacerme de ese enfado. No llego al trabajo contando, me he encontrado con un no sé qué, un impresentable que me ha hecho unos cuantos, porque, y además entonces me tomo el café y me fumo los cigarritos y vomito. Toda la adversidad, no. Simplemente
A lo mejor me reiré de que, jolín, qué mal rollo llevaba el tío ese, que me ha pitado. Y durante unos minutos me ha tenido mal rollo, pero después anda ya, hombre, que a mí no me marcaría nadie. Y estoy bien. Y con mi gente colaboro y estoy bien. Y cuando alguien se altera, desciendo esta alteración porque yo estoy bien, porque estoy funcionando desde la coherencia cardíaca. Y por lo tanto, eso se está proyectando entre 2 y 4 metros. O sea, pensad en la sala donde vosotros trabajáis, ¿a cuánta gente de vuestro alrededor eso le afectaría? Imaginaros que si solo sois vosotros, imaginaros que hay 2 o 3 que están viendo hoy también la conferencia y luego se plantean vivir desde ahí, en esa sala, si ya sois 3 que estáis en coherencia, ¿os imagináis qué efecto? ¿Qué onda expansiva? ¿Cómo cambiaría ese puesto de trabajo, ese lugar, esa empresa, incluso esos jefes? ¿Por qué? Porque las relaciones personales serán sanas, serán respetuosas, serán libres, serán amorosas. Aceptaréis que alguien os pedís algo a alguien y le aceptaréis que os puede decir que no. Que el 80% de las veces cuando le pedimos a alguien algo a alguien es esperando que nos diga que sí. Y si nos dice que no, nos cabreamos un montón. Y a veces hasta le llamamos qué egoísta que eres. ¿No? El egoísta eres tú, que no le das la oportunidad de que te diga que no. Ahí cambiamos, ahí es realmente cuando te pido algo, soy consciente que me puedes decir que no. Y si me dices que no, no pasa nada. Te respeto todo ese derecho, pero también me lo respeto a decirte yo a ti que no. No por venganza, sino porque a lo mejor un día me pides algo que no me va bien, que no puedo, que hay una prioridad en aquel momento que puede ser más importante. ¿Cómo cuidar la prosperidad? A ver, aquí caemos mucho en trampas fuertes, ¿no? Si estás en coherencia, no te va a faltar el dinero, te va a tocar la primitiva, no sé, esos gordos que tocan muchos millones. No, cuando hablamos de la prosperidad hablamos de que vamos a estar armoniosos con. Evidentemente en nuestra vida no va a haber carencias, no vamos a generarnos sabotajes, no vamos a generarnos conflictos, ¿no? Hay personas que son especialistas en que cuando consiguen ganar más dinero, entonces se les estropea todo. O cuando consiguen ganar más dinero, entonces empiezan a conducir de una manera extraña que solo les vienen multas. O sea, son especialistas en el autosabotaje. Esto desaparece, dejas de sabotearte. Pero también es cierto que vives en armonía con lo que tienes. Porque ser rico o ser próspero, ¿qué es? ¿Tener mucho dinero y tener miedo permanentemente de perderlo y vivir como un miserable? ¿Tener poco dinero y el poco dinero te lo gastas y vives como la cigarra? La prosperidad es estar en armonía y adaptar lo que tienes con lo que gastas con lo que tú tienes y ser consciente en cómo gastas y en cómo vives la vida y dar prioridad a lo que realmente es importante y lo que no, pues no. Si abrimos los armarios y pensamos la gente que tenemos más de 50 años, no hace falta que tengamos muchos más de 50 años, y pensamos la ropa que teníamos hace 30 años atrás, 40 años atrás, cuando teníamos 10 años o cuando teníamos 17, no teníamos ni tantos pantalones, ni tantas camisas, ni tantos zapatos, y vivíamos exactamente igual, felices, y nos sentíamos incluso privilegiados. Ahora hay ropa que tenemos colgada en los armarios, apretadísimos, necesitamos armarios de 3 metros, y además cajas donde guardar cosas, que no nos hemos puesto en el espacio de un año. Las prendas que no os habéis puesto en el espacio de un año no os las vais a poner nunca. Pero necesitamos tener las cosas ahí. Las alacenas amontonadas, muchos cachivaches, que una vez comprados ni utilizamos. ¿Eso es prosperidad? ¿O eso es necesidad de acumular para sentir que tengo? La prosperidad nos hace ser simples y tener una vida sencilla, una vida simplificada, no incómoda, pero sí simplificada. Por lo tanto, la prosperidad no quiere decir que vais a ser millonarios simplemente porque funcionáis con la corriente cardíaca. No, vais a dejar de tener necesidades absurdas y vais a estar orgullosos con lo que sois, con lo que tenéis. Y tendréis aquello que necesitáis porque no os costará hacer lo que tengáis que hacer para tener lo que de verdad tenéis que tener. Sensaciones generales
Son de adaptabilidad, de positividad, de justicia, de alegría, de vivir en el cambio y con el cambio, y sin miedo al cambio, y sin esperar que los otros cambien, sino cambiando uno mismo y adaptándose. Sensaciones de realización. Y una frase que oigo muchas veces en los cursos y en las terapias, y la gente me mira como diciendo, esta tía... Siempre digo que la vida no es más que un juego, y además un juego emocionante. Pero es que es verdad, la vida es una juerga, no un drama, ni un valle de lágrimas, es una auténtica juerga. Lo que pasa es que unas veces la juerga es más divertida y otras veces la juerga nos desequilibra un poco más. Pero si lo miráis desde la paz interior y desde entender que todo os ha servido para mucho, para evolucionar, para aprender, para crecer, os dais cuenta que todo ha sido perfecto y que por lo tanto la vida ha sido una auténtica y una pura juerga. Ese es el vivir desde la coherencia cardíaca. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, aunque en aquel momento no lo sepáis ver y estéis hechos un lío. No pasa nada, nos calmaremos, nos centraremos y conseguiremos entender hacia dónde vamos, hacia dónde va la sociedad, qué está pasando y por lo tanto empezaremos a ser adaptativos, cambiantes y empezaremos a disfrutar de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Evidentemente, las consecuencias sociales serían lo que venimos diciendo mucha gente, o que nos gustaría mucha gente, desde que empezó esta crisis. No, esta crisis es buena, porque es un cambio, cambiaremos los valores, cambiaremos la sociedad, haremos la sociedad más justa, esa sociedad nueva, con estas nuevas personas, ¿no? Se cumplirá las profecías de los pieles rojas, aparecerá el hombre marrón. Y esto no pasa. Y esto no pasa. Y lo único que estamos haciendo es salvar los muebles para seguir con lo que teníamos antes. De alguna manera, no. Para que eso ocurra, tenemos que empezar a tener coherencia cardíaca, tenemos que empezar a funcionar desde el corazón. ¿Qué ocurrirá? Que si funcionamos desde el corazón, hay ganas de pelea, hay ganas de entendimiento. Las relaciones humanas van a ser equilibradas. Yo acepto que me digas que no, pero tú también aceptarás que yo en un momento dado te diga que no, o que te dé algo y me lo acogerás con gratitud. ¿Cuánta gente le cuesta aceptar simplemente un halago? Funcionaremos con cooperación, ya no haremos caridad, porque caridad es dar lo que me sobra. Y la cooperación, la colaboración es te doy lo que soy y comparto contigo lo que tengo. Eso es cooperación. Comparto contigo lo que tengo y te doy lo que yo soy. Imaginaros qué distinto, ¿no? Al hacer la caridad. La caridad es te doy lo que me sobra. Y si no me sobra, pues mira, te aguantas. No, cuando coopero, cuando realmente estoy en colaboración, estoy dando lo que yo soy y estoy compartiendo contigo lo que yo tengo. Evidentemente, imaginaros políticos que funcionen desde ese lugar. Vamos a intentar experimentar un poquito